Imagina despertar una mañana y mirarte en el espejo, no solo viendo los signos del tiempo en tu rostro, sino también sintiendo el peso de la propia existencia reflejado en tus ojos. El cuerpo envejece, claro, pero ¿qué pasa con tu mente? Cuando miramos al pasado, vemos las experiencias que nos formaron, las personas que perdimos, las decisiones que tomamos. Pero, a medida que el tiempo avanza, hay algo más que comienza a destacarse en las sombras de nuestros recuerdos. Algo que siempre estuvo allí, pero nunca fue completamente reconocido. Nuestra sombra. Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo, decía que la sombra no es algo a temer o rechazar, sino algo que debe ser aceptado e integrado. Pero, ¿qué quiso decir con eso? La sombra está compuesta por todas las partes de nuestra psique que preferimos ignorar, las cualidades que no podemos o no queremos ver en nosotros mismos. A medida que envejecemos, estas partes de nuestra personalidad se vuelven más difíciles de esconder. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿cómo podemos, a medida que el tiempo pasa y el cuerpo se debilita, aprender a mirar la sombra y ver en ella no una amenaza, sino una fuente de crecimiento? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en muchos momentos de la vida nos sentimos incompletos, como si aún nos faltara algo? ¿O por qué, a medida que envejecemos, nos enfrentamos a viejas emociones y pensamientos que habían permanecido ocultos por tanto tiempo? El envejecimiento, lejos de ser un proceso de decadencia, puede ser la clave para el autoconocimiento y la transformación, pero solo si logramos mirar las sombras que habitan en nuestra mente. Estas sombras no son solo los aspectos oscuros de nuestras emociones, sino también nuestras potencialidades no exploradas, lo que Jung llamaba el potencial no vivido. Esta es la verdadera cuestión que necesitamos explorar. ¿Cómo podemos integrar nuestra sombra a medida que envejecemos, en lugar de ser consumidos por ella? ¿Qué tiene la sombra para enseñarnos sobre nuestra verdadera naturaleza? Y lo más importante, ¿cómo puede este proceso ayudarnos a crecer, a florecer mientras nos acercamos a la vejez, en lugar de temerla o negarla? Confrontemos entonces esta paradoja. ¿El envejecimiento es un declive? ¿O en realidad es una oportunidad única para integrar las partes de nosotros mismos que nunca vimos o entendimos? La respuesta a esta pregunta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Jung creía que la verdadera madurez no viene con la aceptación del envejecimiento físico, sino con la aceptación de todas las partes de nosotros mismos, especialmente aquellas partes que están en sombras. Y es en este proceso de aceptación y transformación donde se revela la verdadera sabiduría del envejecimiento. Ahora imagina por un momento, ¿y si pudieras dejar de resistirte al envejecimiento y empezar a ver la vejez como una oportunidad única de crecimiento? ¿Y si, en lugar de intentar huir de la sombra, pudieras aprender de ella, permitiendo que ilumine una nueva fase de tu vida? ¿Qué descubrirías? ¿Qué nuevos caminos se revelarían para ti? En cada fase de nuestra vida se nos invita a crecer. Sin embargo, el crecimiento más profundo, el que proviene de la verdadera transformación interior, solo ocurre cuando conseguimos integrar la sombra y abrazar todos los aspectos de nuestra psique. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos esto al envejecer? ¿Cuál es la sabiduría que la sombra tiene para ofrecernos en la madurez? ¿Cómo nos ayuda esto a entender la verdadera naturaleza del envejecimiento? Si estás listo para abrazar tu sombra y comenzar la transformación que el envejecimiento puede proporcionar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún contenido sobre psicología profunda y autotransformación. Comparte este video con quien crees que puede beneficiarse de estas ideas y deja en los comentarios tus reflexiones sobre cómo la sombra puede impactar tu vida. Vamos a explorar juntos el poder del envejecimiento y el autoconocimiento. A medida que avanzamos en esta reflexión, es importante entender por qué la sombra se convierte en una presencia tan dominante en nuestras vidas, especialmente a medida que envejecemos. La psicología de Carl Jung nos ayuda a comprender que la sombra no es solo una colección de aspectos negativos de nuestra personalidad, sino una parte esencial de lo que somos. Contiene todo lo que reprimimos,
todo lo que no pudimos o no quisimos aceptar a lo largo de la vida. Y a medida que envejecemos es como si esa sombra se volviera más difícil de ignorar, más difícil de esconder. El concepto de sombra en Jung se basa en la idea de que nuestra psique está compuesta por dos partes: la conciencia, que es lo que sabemos de nosotros mismos, y el inconsciente, que es lo que está oculto, lo que no podemos ver ni entender. Cuando somos jóvenes, a menudo nos identificamos con los aspectos de nuestra personalidad que son socialmente aceptados o valorados. Nuestra imagen de nosotros mismos se construye en torno a lo que creemos que es bueno, fuerte y deseable. Sin embargo, todo lo que no corresponde a esa imagen de perfección se relegará a la sombra. Con el paso de los años, lo que está escondido en lo profundo de nuestra psique comienza a emerger. Esto sucede porque, con el tiempo, la mente y el cuerpo comienzan a debilitar las defensas que hemos creado para lidiar con lo que no queremos enfrentar. La falta de resistencia psíquica hace que la sombra se revele de maneras que no podemos controlar. La ira reprimida, las inseguridades no resueltas, las tristezas no vividas. Todos estos aspectos comienzan a surgir a medida que el cuerpo y la mente envejecen. Jung creía que esta es una parte crucial del proceso de maduración. Sin embargo, no podemos simplemente mirar la sombra como algo negativo. Al contrario, contiene las semillas del crecimiento. Al confrontar e integrar nuestra sombra, podemos alcanzar una mayor profundidad de autoconocimiento y sabiduría. En el envejecimiento, esta integración se vuelve aún más importante. Estamos frente a una última oportunidad de mirar hacia adentro de nosotros mismos y entender las partes de nuestra psique que hemos ignorado o evitado a lo largo de la vida. El problema entonces es que muchos de nosotros no estamos preparados para este enfrentamiento con la sombra. En lugar de eso, evitamos o negamos esta parte de nosotros mismos, temiendo que destruya nuestra identidad o nos haga sentir menos dignos. Pero, como nos enseña Jung, es precisamente esa negación lo que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. La sombra, si no es integrada, se convierte en una fuerza destructiva, creando patrones de comportamiento que nos limitan. Sin embargo, si la aceptamos, se convierte en una fuente poderosa de autotransformación. Cuando ignoramos o rechazamos la sombra, el proceso de envejecimiento se convierte en un enfrentamiento constante con nuestras inseguridades y miedos no resueltos. La negativa a aceptar los cambios naturales de la vida puede generar una sensación de desesperanza, de que ya no hay tiempo para cambiar. Esto crea un ciclo de resistencia que impide el verdadero crecimiento. Por otro lado, cuando aceptamos la sombra y aprendemos de ella, el envejecimiento se convierte en una oportunidad para la sabiduría, para una renovación de nuestra visión de la vida. En lugar de sentirnos estancados, nos sentimos más vivos, más conectados con lo que realmente somos. A medida que aceptamos el concepto de que la sombra es una parte esencial de nuestro ser, comenzamos a darnos cuenta de lo profunda que es su influencia, más de lo que imaginamos. Cuando no se confronta, la sombra no solo nos afecta en momentos puntuales de la vida, sino que va moldeando nuestra realidad de forma silenciosa e invisible. Crea patrones de comportamiento que limitan nuestro potencial, sin que muchas veces tengamos conciencia de ello. Esta influencia invisible nos afecta emocionalmente, psicológicamente e incluso físicamente. En el envejecimiento, estas consecuencias pueden ser aún más marcadas. A medida que pasan los años y las defensas del ego se debilitan, lo que estaba reprimido comienza a emerger con más fuerza. Y aquí entra la gran ironía. Lo que podría ser una fuente de sabiduría y crecimiento, se transforma, sin nuestra comprensión, en una carga. Si no lidiamos con esas emociones y aspectos no resueltos de nuestra psique, comienzan a dominar nuestras vidas de una manera negativa. El envejecimiento, en lugar de ser un periodo de enriquecimiento, se convierte en un proceso doloroso de negación y miedo. Esto ocurre de manera casi imperceptible. Puede ser un miedo constante a la muerte, una sensación de fracaso o de falta de propósito, o incluso una ira reprimida que se manifiesta de forma sutil, pero constante,
en nuestras acciones y pensamientos. Muchos de los sentimientos negativos que experimentamos a medida que envejecemos no son el reflejo de la realidad, sino el reflejo de nuestra sombra no integrada. La sociedad moderna, que valora la juventud y el vigor, nos hace creer que la pérdida física es la verdadera razón de nuestro dolor. Pero el dolor del envejecimiento es, en su mayoría, emocional y psicológico, proveniente de nuestra resistencia a aceptar los cambios internos que acompañan el proceso de maduración. La consecuencia más invisible de la sombra en el envejecimiento es la distorsión de nuestra identidad. Cuando no reconocemos las partes de nosotros mismos que permanecen en la sombra, nos aferramos a una versión rígida y limitada de quienes creemos ser. La idea de que debemos mantener una cierta imagen o identidad a lo largo de la vida es una de las grandes trampas del envejecimiento. Y a medida que el cuerpo envejece y ya no puede sostener esa imagen, la mente entra en crisis. En lugar de liberarse de las ataduras de una identidad joven y ideal, el ego se vuelve aún más rígido, creando una resistencia interna que solo agrava el sufrimiento. Además, la sombra influye en nuestro comportamiento de formas que muchas veces no percibimos. Podemos comenzar a distanciarnos de las relaciones, volviéndonos más aislados, o incluso intentando vivir a través de los demás, buscando una aprobación que ya no podemos obtener de manera genuina. El miedo a ser olvidado o a perder relevancia puede llevarnos a intentar ser algo que no somos, a vivir de manera superficial o a buscar las mismas validaciones de cuando éramos más jóvenes. Este comportamiento es un reflejo directo de nuestra sombra no integrada, que nos empuja lejos de la autenticidad. Estas consecuencias invisibles no solo afectan al individuo, sino que también tienen un impacto en las relaciones sociales y familiares. Muchas veces, los mayores se vuelven invisibles para la sociedad, porque ya no se les ve como productivos o valiosos, según los estándares modernos. Este aislamiento emocional y psicológico puede ser devastador, ya que refuerza aún más las emociones de inutilidad y desesperación. Pero, paradójicamente, es justamente este aislamiento el que ofrece una oportunidad única para mirar hacia dentro de uno mismo, integrar la sombra y darle un nuevo sentido a la vida. Sin embargo, para que esto suceda, se requiere un trabajo activo de concientización. Necesitamos estar dispuestos a ver la sombra, reconocer sus aspectos incómodos y, lo más importante, aceptarlos como parte de nuestro ser. Solo entonces podremos vivir realmente con una mente más abierta, más libre y más dispuesta a aprender de nuestros propios fracasos y limitaciones. Cuando comenzamos a integrar nuestra sombra, empezamos a ver el envejecimiento no como una carga, sino como una oportunidad de reconectar con nuestra verdadera esencia y saborear la sabiduría que viene con la experiencia. Al no integrar la sombra, dejamos que ella dicte el curso de nuestra vida, pero al hacerlo, finalmente conseguimos ser libres. Cuando comenzamos a entender que el envejecimiento no es una pérdida, sino una fase de maduración, podemos finalmente vivir el resto de nuestra vida con la profundidad que merece. La sombra no es una maldición, sino una clave para la libertad y para el crecimiento continuo, incluso cuando los años avanzan. Ahora que comenzamos a entender la verdadera naturaleza de la sombra y sus consecuencias invisibles, surge una cuestión crucial. ¿Cómo podemos romper con este ciclo de negación y resistencia al envejecimiento? ¿Cómo podemos finalmente integrar la sombra y, al hacerlo, alcanzar un crecimiento personal profundo? La respuesta, como sugiere Carl Jung, está en un movimiento radical de aceptación y transformación. La verdadera liberación llega cuando decidimos mirar hacia adentro, sin miedo, y hacer de la sombra una aliada. El primer paso para la liberación de la sombra es el autoconocimiento profundo. A lo largo de la vida, gran parte de nuestra energía ha sido canalizada para mantener las apariencias, esconder nuestras debilidades y buscar la validación externa. Pero, en el envejecimiento, nos enfrentamos con la inevitabilidad del cambio y la necesidad de reevaluar quiénes somos realmente. La resistencia a este cambio
Es una de las mayores fuentes de sufrimiento emocional. Sin embargo, cuando decidimos dejar de resistir y comenzamos a mirar la sombra, descubrimos que la verdadera transformación empieza precisamente cuando aceptamos la totalidad de nuestra experiencia y nuestra psique. Integrar la sombra no es un proceso fácil. Jung nos recuerda que la sombra está compuesta por todo aquello que rechazamos o no queremos ver en nosotros mismos. Los aspectos negativos, pero también aquellos que tienen el potencial de enriquecernos. La sombra no es solo el lado oscuro de nuestra psique, sino también las cualidades no desarrolladas que, cuando salen a la luz, pueden impulsarnos a un nuevo nivel de conciencia. Por lo tanto, la verdadera revolución no es una ruptura con el pasado, sino un movimiento de integración. La revolución es interna y comienza cuando logramos darnos cuenta de que no hay nada en nuestra psique que no merezca ser reconocido y acogido. Para muchos esto exige un esfuerzo continuo de conciencia. Cuando nos permitimos mirar nuestras debilidades, miedos, fallos y traumas pasados, damos el primer paso hacia la verdadera libertad. La verdadera libertad es la libertad de ser quienes realmente somos, sin máscaras, sin los filtros que la sociedad nos ha impuesto a lo largo de los años. Pero, para hacer esto, se necesita valentía. La valentía de mirar hacia adentro, de enfrentarnos con las partes de nuestra psique que hemos sido condicionados a esconder. Este proceso no trata de deshacerse de la sombra, sino de integrarla y usarla como una fuente de sabiduría y autoconocimiento. Cuando entendemos que la sombra contiene tanto lo que rechazamos como lo que puede hacernos más fuertes, más completos y más humanos, comenzamos a trabajar con ella en lugar de contra ella. En lugar de verla como un enemigo, comenzamos a verla como una aliada en el proceso de envejecimiento. Jung también enfatizó que la aceptación de la sombra es una de las claves para lo que él llamó individuación, el proceso de convertirse en quien realmente somos. Este proceso de individuación no es un evento único, sino un viaje continuo. Cuanto más aceptamos nuestras sombras, más nos acercamos a nuestra totalidad. El envejecimiento se convierte en una oportunidad de individuación. En lugar de alejarnos de quienes realmente somos, el envejecimiento nos llama a un mayor nivel de autoconocimiento e integración. La verdadera rebelión contra el envejecimiento no es luchar contra el tiempo, sino abrazar el tiempo como una oportunidad de transformación. Cada día que pasa, tenemos la oportunidad de integrar más de nuestra sombra, conocernos más profundamente y liberarnos de las limitaciones impuestas por la sociedad. El envejecimiento, lejos de ser una derrota, se convierte en una victoria. La verdadera victoria es la libertad de ser quienes realmente somos, de vivir nuestra verdad, sin miedo al juicio de los demás ni a la presión de mantener una imagen de juventud eterna. Lo que Jung nos enseña es que la verdadera sabiduría y la verdadera libertad no vienen de la resistencia al envejecimiento, sino de la aceptación e integración de las partes de nosotros mismos que, durante tanto tiempo, evitamos. A lo largo de este viaje, nos damos cuenta de que el envejecimiento no es un proceso de decadencia, sino una oportunidad para una transformación profunda, donde podemos reinventarnos, liberarnos de las limitaciones que nos hemos impuesto y abrazar la totalidad de nuestra existencia. La verdadera liberación llega cuando aceptamos la sombra como una aliada en el proceso de envejecimiento. En lugar de luchar contra el tiempo o contra los cambios que trae consigo, podemos aprender a usar esos cambios como trampolines para el crecimiento personal. Al hacer esto, no solo nos liberamos de las limitaciones del ego, sino que también nos conectamos con algo más profundo y universal. Cuando aceptamos nuestra sombra, aceptamos la totalidad de nuestra humanidad, y es esta aceptación la que nos hace más libres, más auténticos y más en paz con nosotros mismos. La revelación final es clara. El envejecimiento no es el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo de autodescubrimiento y crecimiento. Cuando la sombra se integra y se acepta, la vida se vuelve más rica, más profunda y más significativa. No se trata de escapar de las sombras,
sino de abrazarlas y aprender de ellas. El verdadero poder del envejecimiento no reside en la preservación del cuerpo joven, sino en la sabiduría que viene de la experiencia vivida y de la integración de lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Al final, el proceso de envejecer se convierte en un viaje de transformación, de individuación, donde cada etapa de la vida nos invita a descubrir una nueva versión de nosotros mismos. La sombra, lejos de ser una amenaza, se convierte en un recurso vital para este viaje. Cuando la abrazamos, no solo envejecemos con dignidad, sino que florecemos en sabiduría, libertad y autenticidad. Si estás listo para abrazar tu sombra y liberarte de las limitaciones que el envejecimiento puede traer, suscríbete al canal y comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Cómo has integrado tu sombra a lo largo de la vida? Vamos a explorar juntos el poder del envejecimiento y de la transformación interna.